Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Extendiendo el Reino de Dios. Realmente complacida por la oportunidad que Dios nos da de estar nuevamente en las salas acá de Boy Production. Dios pueda bendecir en gran manera a nuestro hermano Josué. Le damos la gloria y la honra al Espíritu Santo. Y yo creo que hoy es un día especial, ya que no estoy sola, me encuentro acompañada primeramente con la compañía de mi amado, mi amigo, el Espíritu Santo, y por segundo tengo acá a nuestra hermana Diorian, agradecida con Dios por esta compañía que hoy Dios me permite tener. Ahora, hoy tenemos un programa muy especial porque aparte de predicar la palabra del Señor, queremos transmitir un hermoso testimonio y sé que será de gran bendición porque a través de él te vas a edificar y te vas a llenar de mucha fe. Así que yo quiero que tú te acomodes donde quiera que tú estés, te puedas sentar, puedas tomar un minuto de tu tiempo para escuchar este precioso mensaje. Yo quiero basar este programa en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 4, que dice así en el nombre del Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y yo quiero titular este programa en este día: un encuentro con Jesús. Yo no sé cuántos han tenido un encuentro con el Maestro, pero yo quiero que a través de este programa tú puedas comprender que el mismo Jesús que hace muchos años se le apareció a este hombre llamado Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, este mismo Jesús todavía sigue teniendo encuentros sobrenaturales con el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y yo creo que en este tiempo Dios viene preparando a alguien para tener un encuentro sobrenatural. Yo creo que a través de este programa una palabra profética se va a activar para alguien. Yo creo que a través de este programa se va a activar algo nuevo para alguien. El que había dejado de ver va a comenzar a ver el mundo sobrenatural. Ahora yo quiero darle pues la entrada a nuestra hermana pastora. Acá la tenemos presente y yo quiero que nuestra hermana se presente, ¿verdad? Nuestra hermana nos diga de dónde viene, porque este es el inicio de lo que vamos a comenzar a transmitir para ustedes. Cuéntenme, mi hermana. Amén. Dios le bendiga al pueblo, nuestra hermana, agradecida con mi hermana pastora Normal de Rodríguez por la oportunidad de estar aquí en este estudio. Amén. Dios les bendiga. Para los que no me conocen, soy su hermana pastora Diorian de Piño. Agradecida de Dios cada día, pues, porque le he conocido, porque qué hermoso, como decía la pastora, y el tema hoy a tratar, un encuentro con Jesús. Todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y bueno, yo tuve un encuentro con Jesús en un momento, pastora, de dolor, en un momento que intenté suicidarme y quitarme la vida, sin pensar en mí misma, sin pensar en mis hijos, sin pensar en mi familia, porque sentía que nadie me amaba. Pero en el momento que hago esto, tengo un encuentro con Jesús a solas en mi habitación, después de haber tomado unas pastillas pues para quitarme la vida. Allí Dios en su infinita misericordia me levantó, me llamó. Yo no entendía quién me hablaba, yo no entendía este lenguaje pues espiritual, no sabía de estas cosas, a pesar que había crecido en el Evangelio, desde los 6 años. Mi padre me lleva pues a lo que es el Evangelio, pero saben, los hijos, habemos hijos que vamos pues porque papá, mamá nos lleva, pero no había tenido un encuentro verdadero con Jesús.
con el Espíritu Santo de Dios, y Dios en su infinita misericordia me dio desde esa vez, en ese encuentro, vida, y me pudo proyectar a planes que Él tenía mayores en mi vida. Amén. Amén. Ahora yo quiero aquí hacer una pausa porque yo quiero conocer, ¿verdad? Cómo era la vida pasada de la hermana Diorian, porque detrás de cada ministerio hay una historia. Hoy usted ve ministro, pero detrás de ese ministro había un hombre que traía una vida oscura, una vida en tinieblas. Entonces yo quiero que me hable un poco, nos hable un poco acerca de esa vieja mujer que fue tomada por Dios, así como fue tomado Saulo de Tarso y transformado luego de ser perseguidor, ahora Dios lo transforma y lo hace un apóstol. Dios lo tiene un encuentro con él y lo transforma, hace algo glorioso en él. Entonces yo quiero saber cómo era ese antes, de qué mundo Dios la sacó a usted. Amén. Bueno, Dios me sacó del mundo de la vanidad, me sacó del mundo era una persona muy vanidosa, muy depresiva, incluso estando antes de conocer a Dios, esa vieja mujer, vengo de padres que se divorciaron después de haber nacido dentro del matrimonio, pero venía con una generación, lo que habla la palabra del Señor, la maldición generacional, ¿verdad? Y eso, no conocía el mundo espiritual, a pesar que mi papá me llevó a crecer en el Evangelio, no conocía estos términos espirituales. No había tenido un encuentro con Jesús. Amén. Yo me atrevería a decir que estaba como Samuel. Amén. Dormía junto al arca, pero todavía no había conocido a Dios. Amén. Entonces, este es el punto, uno de los puntos que queremos tratar en este día, porque hay gente que está en el Evangelio, pero todavía no ha tenido un encuentro con Jesús. Amén. Entonces, podríamos decir que usted, a pesar de que había ido a la iglesia, todavía no conocía a Dios. Amén. Mis padres se separan, no conozco mi verdadera madre y empiezo a crecer con una falta de afecto. Comienzo a crecer con eso de que el enemigo, hoy puedo entender, porque no conocía el lenguaje espiritual, pero hoy puedo entender que es algo que el enemigo, que sabía lo que Dios, ¿verdad?, había ya determinado para mí, ¿verdad? Y Dios había encajado, acomodado todas las cosas, pero no tenía el conocimiento. Pero el enemigo también se ocupa, pero lo que es de Dios dice que no se pierda. Amén. Y no se pierde lo que es de Dios. Y Dios, comienzo a crecer con una depresión, tristeza, pero no conocía de estas cosas. Pero a la edad de los 6 años, mi padre se vuelve a casar, crezco bajo un matrimonio, mi hermano mayor y yo no conocemos mi verdadera madre, pero mi padre comienza en la sana doctrina, ¿verdad? Y de allí pasaron cosas, no entendí por qué era muchacha, pero después crezco en la iglesia bautista de Maturín, aquí, allí me bauticé, allí crecí, pero no tenía un encuentro con Jesús. Todavía no había tenido. Porque iba con papá y mamá, y a pesar que ya era adulta, no lo entendía, porque yo no conocí nunca qué fue la brujería, no conocí qué era que Dios hablaba, sabía de un Dios que adoraba, pero nunca había tenido un sueño, una revelación, no había tenido nada de esto. No había sentido el poder de Dios en usted. Y aquí hay un mensaje muy importante. Y quiero enfocarme en esta oportunidad en los padres cuyos hijos han sido inculcados en el Evangelio, pero yo creo que no nos debe bastar en que nuestros hijos estén en la iglesia. Yo creo que nuestra meta debe ser que nuestros hijos conozcan a Jesús, ¿verdad? Porque vemos a un padre que inculca a nuestra hermana en los caminos del Señor, pero no había detectado, no había detallado, él no había identificado que aún su hija estaba vacía. Porque cuando Jesús no está en nuestros corazones o no forma ser parte, el centro de nuestras vidas, entonces vamos creciendo con una carencia. Entonces el enemigo, él trabaja conforme a las carencias del ser humano, y es cuando él intenta llenar esos vacíos que hay en el corazón de muchos a través de los deseos del mundo. Y yo creo que exactamente fue lo que ocurrió. Así mismo es, pastora, como estás diciendo, verdaderamente que el Espíritu, pues, habla
Primero dice la palabra del Señor que se instruye al niño en el camino. A lo mejor mi papá no sabía que un día Dios me iba a llamar como pastora, como profeta, que me iba a llamar a sus caminos, ni mucho menos me iba a llevar al trabajo de fundar obras, ni nada de esto, pero me inculcó en el camino. Y vivíamos muy lejos de la ciudad, pero papá siempre, todos los días, los principios estuvieron. O sea, él nos dio principios, a pesar que ahorita está apartado. Es cuando la palabra se cumple. Yo decía, oye, cuando vengo al evangelio, digo, verdaderamente me instruyó, aunque no lo conocí, pero me instruyó, o sea, jugó un papel importante, padre. Pero la base. Pero hay algo importante que usted habla y se relaciona pues con mi llamado al Señor, ¿verdad? Es que había un vacío que no lo iba a llenar la vanidad, el dinero, el hijo, la familia, porque hay un vacío en el espíritu del hombre, que Dios crea al hombre, ¿verdad? Dice que somos soplo, que Él derramó su espíritu para que está la vida en nosotros, pero también podemos ver que el Espíritu Santo de Dios mora en ese espíritu del hombre y que no hay nada, pastora, que va a llenar el vacío de nuestro corazón si no es Cristo Jesús. Y usted hablaba de un tema del apóstol Pablo y yo me identifico mucho con Pablo, porque Pablo, a pesar que era un hombre de conocimiento, un hombre de cuando vemos su trayectoria, era un hombre muy intelectual, era un hombre elocuente, era un hombre docto, era un hombre que él tenía por la posición que tenía, ¿verdad? Pero Pablo necesitaba un encuentro con Jesús, porque yo tuve dinero, tuve la familia, tuve el esposo, tuve los hijos, tuve la profesión, la carrera profesional, pero me pasó en la vanidad que yo me llenaba, pastora, lo que yo quería hacer. Pasé por un momento, estudié la carrera como ingeniero, pero también como corredor de seguro y ejercí la carrera de corredor de seguro. Y cuando me entro en este mundo, mi vida cambió. Pero pude determinar después que fue el enemigo, porque dentro de esta carrera paso por un divorcio, que es la maldición general que quería le nombraba, porque vengo de una madre que no conozco, pero que mi madre no conoció a su madre. Y cuando mi papá me dice esto, yo no conozco a mi mamá. Y cuenta mi abuelo antes de morir que mi mamá no conocía a su mamá, pero su mamá no conocía a su mamá. Y yo no conozco a mi mamá, hasta hoy a mis 44 años no la conozco. Pero había algo que llamó mi atención, que en el nacimiento de cada uno de estos matrimonios había siempre un hijo varón y una hija hembra. Porque mi hermano y yo somos varón y hembra. Y de mi mamá también eran varón y hembra. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Que no los conozco, pero cuando Dios me lleva, que empiezo a tener un encuentro con Dios y Dios comienza a desintoxicar mi vida y me comienza a hablar y a traer, Dios me traía la maldición generacional, la iniquidad que nos arrastra, el pecado, la iniquidad de nuestros ancestros, como lo hablaba David, ¿verdad? De nuestra familia, que juega un papel importante en nuestra vida. Y para los que están escuchando, los padres, hay cosas que nosotros podemos hoy romper para que no siga una cadena en nuestros hijos. Pero pasa con esto, pastora, que cuando intento suicidarme, también tengo 2 hijos. Tengo un varón y tengo una hembra. Y no me importó suicidarme. Venía con esa maldición, pero no lo sabía porque no conocía verdaderamente a Jesús. Hay algo que yo noto y es que vemos que ella terrenalmente tenía todo lo que un ser humano quisiera tener. ¿Verdad? Una mujer hermosa, tenía belleza, tenía comodidades, carro, una carrera, ¿verdad? Todo lo que cualquier ser humano quisiera alcanzar. Pero como la apóstol decía, hay lugares que solamente los llena Dios. O sea, no se puede llenar con nada terrenalmente, con nada material. Vemos la historia de Zaqueo. Yo creo que ella era un Zaqueo allí en ese árbol, intentando llamar la atención de Jesús. Yo creo que en los planes de Dios ya el nombre de nuestra hermana estaba escrito, que en este tiempo iba a ocupar el lugar que ella tiene. Entonces, como decía, la importancia de que las familias tengan un encuentro con Jesús, la importancia de que los padres tengan un encuentro con Jesús, para que las cadenas generacionales de nuestra descendencia se rompan. ¿Ve? Cadenas que traemos de nuestros antepasados, cadenas de depresión, de alcoholismo, de vicios, de suicidios, y todo eso se rompa para que nuestra descendencia pueda caminar
en la libertad de Jesús. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, mi amada apóstol, y es, hábleme de esa mujer vanidosa. Yo quiero que usted me dé detalles. Amén. ¿A qué punto el enemigo llevó esa vanidad en usted? Amén. Llega un punto, comienzo a tener problemas en mi matrimonio, ¿verdad? Y bueno, busqué hacer algo y decidí, pues se me presenta la oportunidad de estudiar la carrera para productor de seguro, luego para corredor de seguro, donde este es un medio, pues donde la vanidad se presentaba, donde yo era una muchacha sumisa de mi casa, ya tenía mis 2 hijos, pero allí yo digo que Dios estaba como preparando, pastora, el escenario para yo tener ese encuentro con Él, porque Él prepara, Él va a buscar la forma. Y a veces la forma es una forma, en el peor caso, ¿verdad? Es que tú lo consigues, pero es que dice que la lágrima se va a convertir en gozo un día. Amén. Ese lamento te va a convertir. Y yo recuerdo que cuando entro a este campo, a este terreno, ¿verdad? Es un terreno de competencia, es un terreno autoritario, es un terreno que eres un abogado en ese ámbito, pues, de ese medio que yo me desenvolvía, y vivíamos, pues, haciendo conferencias, teníamos nuestras fiestas. Y allí comencé yo en una parte a notar que había algo en mí que no había entrado en mi vida, ¿verdad? Y comencé a hacerme lipos. Era tanto así la vanidad que yo, era tan así que recuerdo, pues, esos momentos cuando me hice mi primera lipo, teníamos nos decía, mira, diciembre teníamos hasta 5 eventos, teníamos que ir a alquilar un grupo que nos íbamos a poner, porque no era cualquier evento, eran eventos grandes y tú tenías que destacar, ¿verdad? Como figura pública, como en este trabajo. Y yo comencé a meterme, a conocer a las compañeras y entrar en este ámbito de hacerme liposucción. Entonces, la primera vez, teniendo dinero, trabajé con la meta de hacerlo sin decirle a mis padres. Mi papá nunca estuvo a favor de eso. Mi mamá, la que me cría, mi madrastra, pero mi mamá me crió, y tampoco. Y yo agarraba el dinero y me hice la primera lipo. Me la hice, me puse prótesis. Comencé a cambiar mi aspecto, comencé a usar frenillo, que no es que es malo. Aparentemente embellecer más. Amén. Mi padre, vengo de una descendencia portugués, soy nieta de portugués. Entonces mi papá me cuidaba mucho lo que era la ceja, me cuidaba mucho la naturaleza, porque él venía con esa crianza, pues, y él me enseñó, en lo que me inculcó en el evangelio, me enseñó a hacer, a cuidarme, pues. Pero yo vengo de... Lo llevó a otro nivel, usted lo llevó a otro nivel. Amén. Entonces papá siempre me decía, no con los tatuajes, no con la exhibición de la ropa. Pero cuando comienzo a hacerme la primera lipo, mira cómo trabaja Satanás, ¿verdad? No tenía necesidad, porque era muy flaca y no tenía necesidad de esto, pero el ambiente, la atmósfera me llevó a hacer esto. Y cuando me lleva a esto, cuando haces una, querías otra y otra. Y me hice 4, pastor. Me hice 4, tanto así que la última vez fue que nunca se me olvida, ¿verdad? No le dije a nadie, solo me levanté un día y dije, el mes que viene tengo una fiesta, y bueno, tengo como que, y no los tenía, pero oye, tengo un cauchito por aquí, y llamé a una amiga terapeuta y le dije, mira, el doctor viene hoy de Caracas, y me dijo, sí, le dije, bueno, prepárame para quirófano, voy en ayuno, así, sin hablar con el doctor, pastora, así, tan tremenda ya la vanidad, ya el diablo se había metido y había tomado mi mente, que todo era la vanidad. ¿Y qué pasó? Que recuerdo que me metí a quirófano, entré a quirófano y nadie sabía, y cuando me sacan de quirófano, llamo a mi mamá, me dicen, bueno, ¿quién es el que la va a venir a buscar? Pues para que usted ya está lista. Y yo dije, bueno, llamen a mi mamá, llamen a mi hermana. Mi mamá no apareció. Me dijo, ¿hasta cuándo? Hasta que no te quedes en un quirófano. O sea, por la misericordia de Dios estoy viva, por el propósito de Dios, ¿verdad? Y mis hermanos, mi hermano mayor y mis hermanos nunca me habían visto. Tuvieron que ponerme mis cosas íntimas, pasar por eso, que no había necesidad. Pero no tenía ni vergüenza, ya la había perdido la vergüenza por causa de la vanidad. Fue tanto así. Se cumple la palabra que dice que el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. O sea, y vemos un punto, y esto es para las mujeres, porque la palabra del Señor dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
y vemos en este tiempo que ha salido cantidad de cirugías plásticas de todo tipo, ¿verdad? Para el hombre intentar embellecer a la mujer, pero yo creo que las mujeres por naturaleza somos bellas. Amén. No hay una mujer más bella que aquella pura de corazón. Sí, la Biblia dice que vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vemos mujeres físicamente muy esculturizadas, muy, pudiésemos decir, bellas, pero su corazón está lleno de odio, está lleno de rencor. Y dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer virtuosa es aquella que teme al Señor, aquella que ama la obra del Señor. Entonces vemos cómo Dios, el Señor, saca a nuestra hermana de ese mundo. Ella viene del mundo de la vanidad. Tanto así, pastora, que te quiero comentar un punto y el Espíritu me trae a que hable una parte de esto de la vanidad, ¿verdad? Pasó esto, pues, y mi cuerpo no traía problemas ni nada, ¿ok? Pero ¿qué me pasó en un punto? Hubo un momento, y quiero hablar porque Dios me dio, y es mi lema, pues, como mi convertimiento, siempre en mi ministerio, por lo menos en la parte evangelística, donde me paro, el Espíritu Santo me ha llevado a lugares. Me ha llevado, fui una vez a una mina, donde había un lugar que se llamaba La Currutela, que es donde están las mujeres, pues, y yo allí prediqué, y todas esas muchachas salieron de ese mundo a consecuencia, porque Dios me dijo que me iba a dejar mi cuerpo así para que yo siempre me acordara de dónde Él me sacó, y me iba a parar en plataforma donde mujeres, ¿verdad?, que a veces nos vemos, y es como usted dice, la pureza, en verdad, yo no me amaba a mí misma. Porque cuando me voy a suicidar ya tengo las 4 hijos, tengo un cuerpo como yo lo quería, me pinto mi cabello. Mi papá estaba molesto porque mi papá me enseñó a que no me tenía nunca que pintar el cabello. Yo decía, ¿cómo digo esto a mi papá? Pero hay algún punto que quiero enfocar, pastora, en este mundo que yo entro, ¿verdad? Que no es malo, es como tú lo manejas. Amén. Y el enemigo lo que quiso fue sacarme del propósito de Dios. Pero en ese sacar del propósito, mi vida estaba muy vacía, porque, pastora, como comenzaste cuando hablaste, tenía dinero que yo te cobraba, y yo iba y decía, yo quiero esta cartera de marca. Tenía muchas carteras en todos los colores, los zarcillos, yo me combinaba. A mí me conocían por la mujer que los frenillos iban del color de las uñas, el color de la cartera, el color de los zapatos y el color del cinturón. Eso yo lo hacía semanal. Semanal yo hacía un gasto en yo cambiarme los colores. O sea, usted vivía para su cuerpo. Yo vivía para mí, para mi cuerpo. Vivía para usted. Entonces, cuando tú te enfocas demasiado en lo externo, olvidas lo de adentro. Pero la realidad es, pastora, que me pasó una vez, te quiero comentar esto, cobré un viernes, recuerdo, y me gustó en un centro comercial una cartera, y yo decía así, mas no sabía todavía que era profeta, pero como que Dios algo estaba, porque yo decía, pero yo digo que voy a comprar tal cosa y lo compro, y me lo proponía y lo hacía, pero hoy lo uso en el evangelio, que lo que me propongo para el Señor lo hago, ¿verdad? O sea, que lo del mundo Dios lo lleva para hacer para el crecimiento del reino de Dios. Pero me pasa en ese momento, pastora, que recuerdo que me gustó una cartera en una de las mejores boutiques más caras en un centro comercial, y fui a comprar la cartera, muy hermosa la cartera, y yo fui y la compré, y yo la compraba, pastor, y la metí en el closet y la usaba una sola vez y no la usaba más. El vacío, o sea, a mí me emocionaba por un instante, me enfocaba, me emocionaba, me daba un gozo de comprarlo, de verlo en mi closet, lo usaba, pero después me olvidaba. Porque el vacío comencé a ver en un trayecto, cuando ya voy a tener el encuentro, que lo que yo quería, yo lo hacía. Yo quería irme de viaje, pastora, yo hacía esto. A mí me llamaban y me decían para ir a la Gran Sabana 2 días antes. Y yo dejaba todo y yo me iba teniendo mis 2 hijos. Estaban con muchachas de servicio, ya yo estaba divorciada. Yo los dejaba y yo me iba, a mí no me importaba. Me gustaban los piques fangueros, me iba a los piques. Eso sí, nunca conocí las drogas, nunca fumé, nunca el alcohol, porque tenía el temor que papá me había enseñado. Y cuando hacía esto afuera, yo decía, recordaba que papá decía que Dios nos miraba
y que algo me podía pasar. Todavía había allí un poquito de temor. De temor. De esa palabra, y yo admiro la acción de ese padre, ¿verdad? Porque él sembró una semilla. La importancia de que como padres inculquemos a nuestros hijos, los llevemos, aunque quizás el niño no le guste, no lo entienda, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Ella hace un efecto en el tiempo que tiene que hacerlo, que debe hacerlo. Entonces vemos a este padre y bendecimos la vida de este hombre, donde quiera que se encuentre, bendecimos esta acción de que él inculcó un temor en ella. Él inculcó el temor de Dios en ella. Entonces, la importancia de instruir, al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito el nombre del Señor. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta para ir cerrando este ciclo de este testimonio, apóstol, y es, ¿cómo fue ese momento de ese encuentro con Jesús? Porque vemos que Saulo era perseguidor hasta que Jesús lo encontró. Él era un hombre duro, porque vemos cómo toman la ropa de Esteban, él mira cómo apedrean a Esteban, toman la ropa de Esteban, la arrojan a sus pies, y vemos la dureza de Pablo, de Saulo de Tarso, creyendo que él estaba haciendo lo correcto, porque hay gente que piensa que está haciendo lo correcto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, quizá usted en su pensamiento, usted pensaba que estaba bien, como mucha gente en este tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos, le predicamos la palabra, le hablamos del evangelio, pero ellos dicen: yo estoy bien, yo tengo a Dios, yo oro a Dios en mi casa, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito tener un pastor, porque yo creo en Dios, aleluya. Pero entonces vemos a su forma, se vuelven sabios en su propia opinión. Pero entonces, cuando yo leo la palabra, yo me encuentro con hombres que Dios tuvo un encuentro con ellos y los llamó a las profundidades. Vemos a un Samuel que Dios lo llama por su nombre y le dice: Samuel, Samuel, y vemos que Samuel se levanta y le responde. Entonces vemos a un Saulo que él iba muy soberbio, ensoberbecido, porque como les decía el apóstol, él tenía rango, él tenía autoridad, él tenía elocuencia, él estaba capacitado en toda doctrina, pero vemos cómo cuando aquel resplandor lo rodea, él cae del caballo. Entonces hay gente que Dios tiene que tumbarla del caballo, que Dios tiene que bajarla de esos rangos para que vengan acá y aprendan humildad, porque la Biblia dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, él se despojó de todo su reino, ¿verdad? Y vino hasta la carne, como a la tierra, como uno más de nosotros, el Verbo hecho carne, y se hizo semejante a nosotros, despojándose de su reino. Entonces, si él, siendo Dios, él se despojó de su reino, y esto es lo que a mucha gente le cuesta comprender: yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero entonces no estoy dispuesto a soltar nada por Dios, no estoy dispuesto a dejar nada por Dios. Y yo creo que mi amor debe ir de la palabra a la acción, mi amor debe ser demostrado, porque nadie quiere que le digan yo te amo, pero no se lo demuestren. Entonces vemos a un Dios, que a un Jesús que se despojó de su reino, vemos a un Saulo que fue tumbado del caballo, ¿verdad? Y vio aquel resplandor y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y también queremos bendecir la vida de aquellos que de una u otra forma fueron el canal de bendición para que nuestra hermana llegara a los pies de Cristo. No solamente aquellos que la empujaron, la impulsaron, la llevaron a la iglesia, sino aquellas personas que la hicieron llorar, que la hicieron sufrir, aquellas personas que de una u otra forma la hicieron tropezar. Pero la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y que no dormirá el que guarda Israel. O sea, había una promesa en ella, había una promesa aguardando, la verdad, y era la promesa que el Señor le había dado a su padre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, le damos la gloria a Dios por este maravilloso testimonio. Y yo quiero finalizar, para ir finalizando ya con este testimonio, con esta entrevista, quiero finalizar con esta pregunta, ¿sí? ¿Con cuál texto de la Biblia, mi hermana apóstol, usted se identificaría? ¿Con cuál texto, con cuál parte de la Biblia usted dijera: yo leo esto y yo me veo a mí reflejado allí? Yo quiero que usted comparta esto hoy con todas aquellas personas que nos están escuchando. Amén.
Bueno, ese texto bíblico, Dios siempre nos da un texto en el llamado, ¿verdad? Ese texto bíblico está en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde habla de la creación. Comenzó Dios a crear algo nuevo en mi persona, ¿no? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Y allí yo puedo ver, Dios me habló de este texto después de 2 años que comenzó a purificar, a cambiar, a transformar a una Dios de adentro, porque siempre me dijo, va a ser de adentro hacia afuera. Y yo hoy cuando voy a hogares, a veces en plataformas que me paro y Dios me da este texto, Dios me da una elocuencia, pero también un desarrollo, que es donde llego, y es un don que me dio pastora a través de mi testimonio, porque tu testimonio, el nombre, lo que Dios te hizo en ti, es una legalidad que tú tienes en tus heridas, en tu transformación, que va a crear un cambio donde tú pongas la planta de tu pie. Y el Señor me decía, mi vida, si podemos ver, dice la palabra, nosotros somos tierra comparado con la tierra. Amén. Donde nosotros recibimos esa semilla que es la palabra, y donde el Espíritu Santo de Dios la riega. Pero mi vida estaba desordenada. Yo creía que estaba ordenada. Estaba desordenada. Dice que la tierra, o sea, Teorian, estaba desordenada y vacía. Pero vino Cristo y primero llenó el vacío en mi corazón y comenzó a ordenar mi vida, pero de una manera, pastora, que duraron años. Y todavía me está ordenando y todavía me está enderezando. Porque Él está ordenando todavía mi vida, a pesar que tengo un trayecto ya y un conocimiento y una madurez un poco mayor, pero todavía lo desordenado en la familia, en mi vida, Él lo está ordenando. Y ese es un texto que donde voy, lugares, y yo le explico a las personas que a veces creemos cuando Dios nos da una palabra, voy a ordenar tu vida, el vacío se llena inmediatamente, tú aceptas a Cristo, amigo. Pero el desorden, para que tú veas el desorden en tu vida, primero todo lo desordenado, Dios te va a hacer mirar y te va a decir, tienes que cambiar esta área, hay que trabajar en esto. Y no el desorden de tu espíritu, porque nuestra casa, nuestra alma es una casa. Sino que cuando Dios trabaja en el alma, pastora, primero viene lo del espíritu, porque dice que primero fue el espíritu. No hay nada que acontezca, sino primero lo envía el espíritu a nuestra vida. Y que cuando Dios comienza a ordenar lo que es el espíritu, tú vas a empezar a ver el orden en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en tus hijos, en tu matrimonio y aún en tu familia. Así es. Bueno, yo quiero finalizar con este texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol dijo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vemos que el apóstol decía, lo tuvo todo por basura. Era un hombre docto, era un hombre capacitado en la ley judía, pero halló la gracia, halló la verdadera gracia. Pero no conocía algo, pastora, que era el evangelio. Porque conocía la letra, pero no el evangelio. No había tenido un encuentro. Amén. Ahora, antes de finalizar, hay algo importante que el Espíritu Santo me está trayendo. Yo quiero terminar este programa sin cerrar el ciclo de los testimonios. Y es que cuando usted llega a Cristo, hermana pastora, tengo entendido que usted extrae sus implantes. Sí, es importante tocarlo en el tema. El Señor comenzó a hacer un trabajo en mi pastora, que estaba delgada, pero mi cuerpo, aunque yo me veía, Dios fue solo quien hizo la transformación, de llevarme a mi velo. Todo no fue el hombre, lo hizo Dios. Yo tengo un llamado directo con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Comencé a ir a ayudar a lugares que Dios me mandó a las montañas. Busco mucho en los lugares, lo que son el monte. Amén, por ahí comencé. O sea, Dios me sacó del confort a llevarme a montañas, a hacer 40 días de ayuno. Comencé el orden ministerial, como es la regla. Dice que el Señor Jesucristo, el primero tuvo el bautismo, dice que fue al ayuno y después comenzó su ministerio. Así hizo Dios en mi vida. Pero lo que te quiero decir, que Dios comienza a hablar a mi vida y yo comienzo a tener una transformación en la vestidura, pero comienzo esos implantes. Yo me veía en el espejo, pastor, y yo quiero que usted escuche esto. Yo me veía fea. Yo me sentía sucia, yo me sentía inmunda y yo lloraba.
Y comencé a usar camisas manga larga y comencé a usar cuellos tortuga y a taparme porque me daba vergüenza cuando predicaba y sentía que los hombres, yo llamaba la atención, que ya no iban a escuchar la prédica, sino que iban a verme a mí. Y comienzo a decirle al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo, a hablarme. Ya Dios tenía un trato conmigo y me habló así, me dijo, mira, yo primero transformo a la Dioria de adentro y luego la de afuera. Me dijo, yo te hice natural, así me habló Dios, el Espíritu Santo. Yo te hice una mujer natural y bella, pero tú creaste esa estructura en tu vida porque tenías un vacío, pero lo que hiciste en el mundo yo lo voy a usar para mi evangelio, porque quiero que lleguen mujeres que en el evangelio aún se sienten feas porque Dios cambió mi vestimenta. Él me viste todavía, pastor. En los años que tengo, Él me dice, te vas a vestir de esta manera. Yo decía, papi, ¿cómo quieres? Porque así le digo, papito lindo, ¿cómo quieres que me viste? Él me decía, yo quiero que te vistas así, porque hoy vas a hablar de un tema que yo te transformé. Me dijo, no te voy a cambiar, a quitar todo para que te pongas fea. Nunca, no es que sean malas, me dejó usar una falda blue jean. Lo usé solamente cuando estuve en mi trabajo ministerial minero, cuando en la mina, para mi preparación apostólica, porque allá era más cómodo usarlo, ¿verdad? Las faldas blue jean, pero nunca aquí en la ciudad ni en ningún lugar. Dios me hizo mi vestimenta, me diseñó la ropa, me diseñó mi propio velo, pero fue una enseñanza que Él me dio, que aún lo que yo solté en el mundo por amor a Él, Él lo transformaba para bien, para que otras mujeres se identifiquen, que no te sientas fea, no te sientas como eso. Y Dios trató conmigo, pastora, y me dijo un día así, me dijo, te vas a sacar eso que te pusiste y de eso vas a predicar, porque te llevaré a plataformas donde mostrarás lo que yo hice. Pero ¿sabes lo más impactante que quiero decirle? Que Dios es perfecto. Que el que me opera a mí era el esposo de mi colega. Y yo salía con ellos porque yo era fanática al béisbol, a los Leones del Caracas. Y yo iba a los mejores restaurantes y estaba con él y opéreme. Y él estaba conmigo, pues. Y cuando Dios me dice, me dio un sueño, me dijo, yo te diré el tiempo. Me lo habló pasó un año, pastora, un año. Y yo sufría cuando me veía en el espejo. Me decía, ¿cuándo me vas a dar el dinero para quitarme esto? Y llegó un día, pastora, que el Señor me mostró un sueño y yo sentí que pasó el tiempo. Vi que unas partes de mi prótesis yo corría y ella se explotaba dentro de mí. Yo lloraba y llegaba a una clínica. Y cuando yo iba al doctor, era el mismo doctor que me las puso. Y le dije, papá, ¿pero cómo es esto? Y me dijo, te daré el dinero. Pero también me dijo así, te vas a operar con el mismo médico que te las puso. Y yo le dije, Señor, pero si es el esposo de la colega de todo lo que yo dejé, ¿qué dirán de mí? Y Dios me dijo, hay un mensaje para eso. Pastora, oré, ayuné. Después de ese ayuno, Dios usó un canal de bendición, una columna financiera, el cual me dijo, Dios trató conmigo para que te diera un dinero porque necesitas entrar aquí. Y le dijo, así mismo es. Pastora, conseguí al doctor porque salí de todo ese medio, ¿verdad? Conseguí a este doctor, que Dios bendiga su vida. Y él se quedó impactado cuando yo lo fui a buscar porque él es de Caracas y él ya tenía años operada, había advertido todo esto y lo localicé. Y cuando fui a la consulta con él se quedó impactado en medio de un cafetito. Doctor, ¿cómo está? Y le comenté que el Dios del cielo, después que él conoció a aquella mujer que se iba a los piques fangueros, que se montaba, que iba y apostaba porque quién iba a ganar en el béisbol y todas estas cosas, él vio una Dioria transformada y se quedó impactado porque es que no lo podían creer. O sea, ¿quién es esta mujer ahora? Mi manera de hablar cambió. Mi manera, mi rostro, yo usaba mucho maquillaje, muchos zarcillos, todo cambió. Entonces él me dijo algo que impactó, porque Dios no se equivoca cuando te da una palabra. A veces Dios nos da una palabra que nosotros creeremos, el hombre va a decir tal cosa, pero no. Así como Dios te transforma a ti, también está haciendo una transformación en ti. Porque yo oraba y cuando tengo un encuentro con este doctor, el doctor prácticamente se le salieron las lágrimas y me dice, me dejas impactado. Porque eres la primera mujer, tenía 20 años creo que operando, y eres la primera mujer que viene a quitarse la prótesis porque el Dios del cielo le habló. Y ¿sabes algo? No te voy a llamar loca porque yo creo en ese Dios. Porque mi trabajo que yo amo no es poner prótesis ni hacer liposucción. ¿Sabes cuál es mi trabajo que amo? Hacerle transformación a los niños que tienen las narices y los labios rotos. Y me dijo, ese es el trabajo que yo amo. Pero qué difícil es la inversión. Y como estos padres que tienen estos tipos de hijos, había una fundación
yo tengo que hacerle prótesis y trabajar lo que es la cirugía plástica a las mujeres para yo donar a estos niños que tienen necesidad. Pero yo creo en ese Dios que tú sirves, porque he visto los milagros de Dios en personas que le oran a Dios para que su hijo fuera operado para una belleza que sí necesita, porque la mujer no necesita la belleza, me dijo. Y me dijo, te felicito. Y me sacó mis prótesis y me las entregó. Y mi vida, yo me sentí como algo que salió, wow, y empecé a ver en el espejo bello. Yo creo, mi amor, esas prótesis tenían que guardarlas. A mí las guardé. Sí, están guardadas. No las traje hoy porque no sabía que yo creo que esas prótesis hay que mostrarlas, sea parte vigente, ¿verdad? Viva de ese testimonio, ¿verdad? Tengo una colega maravillosa. Tengo un colega que los colegas cuando se enteraron que toda esta gente me las pedían. Y yo le decía, no, es que Dios no me manda eso. O sea, yo no podía dar algo que Dios me quitó. Bueno, amados hermanos, y así damos culminación a este poderoso programa bajo el lema Un Encuentro con Jesús. Así que por ahí estamos atentos a la segunda parte del testimonio. Yo quiero que tú nos dejes tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Yo quiero que entres allí, activa la campanita, suscríbete al programa. Por allí te vamos a estar dejando el link. Y yo creo que iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que hasta un próximo programa. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quien habló para ustedes, su hermana en Cristo, Normari de Rodríguez. Sigamos adelante creciendo en la obra del Señor. Dios les bendiga.